días, hermanos. Es un privilegio nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, hoy me tocó estar viniendo solito. Voy a mover un poquito que me está asustando. Mi esposa quedó en la iglesia. Les comento algo, una bendición, que tenemos la gracia este año de poder ir a la selva. Así que vamos a estar acompañando al grupo. Ahí Diego se está enterando recién ahora. Se nos adelantó, yo tenía que ir a la selva en abril, pero resulta que vamos a ir en marzo. Y no solo yo, sino con mi esposa. Va a ser un tiempo lindo. Es la primera vez que este grupo recibe a una hermana que le enseña a las esposas de los pastores. Vamos a dar una conferencia de pastores y va a ser una bendición, así que oren por eso. Estábamos orando al Señor porque no tenía ella el pasaporte actual, o sea, lo tenía vencido y tardaba más o menos 6-7 semanas y lo sacamos 4 semanas antes. Así que estábamos orando por eso y el Señor contestó: en 2 semanas tenemos el pasaporte, por la gracia de Dios. Pero el segundo desafío sería el tema del viaje, ¿no? Pagar el avión, los costos y todo eso. Así que tenemos un Dios grande, al que le cantábamos en su momento, el que reconocíamos, y sabemos que no es difícil para el Señor proveer. Creo que ustedes, mejor que nadie lo sabe, están yendo a México, un grupo grande, y el Señor ha provisto, ha sido bueno, bondadoso con cada uno, y sin duda también lo va a hacer si es que Él quiere. Y si no, nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer y el Señor tenía otra cosa mejor. Siempre es así en nuestra vida. Vamos a orar y comenzamos con el estudio en esta mañana. Padre Santo, te agradecemos en este tiempo por la oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos en la iglesia, Señor. Padre, no nos cansamos de reconocer que este es el mejor lugar en que podíamos estar, Padre, en torno a tu palabra, Señor. No hay manera de aprovechar más el tiempo que estando aquí, Señor, reunidos para escuchar tu voz, Padre. Habla en esta mañana por medio de los pasajes, los textos. Queremos entender bien cada una de las cosas que tiene para nuestra vida, Señor. Danos entendimiento, comprensión para tener una voluntad precisa a la hora de obedecer, Padre Santo. Guíame, sosténme con tu Espíritu Santo en medio de la predicación, durante todo el discurso, Señor, pero también después, para que tu palabra no caiga en tierra en mi vida, sino que tu palabra pueda ser algo vivido por mí, Señor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos acá, danos gracias, Señor, y que tu palabra pueda alentar, confrontar, pueda enseñar, pueda redarguir, Señor, pueda hacer todo lo que tu palabra suficiente hace. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mientras me acompañan en sus Biblias ahí a la carta de Pablo a Filemón, quiero decirte que el perdón es en esencia el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio del perdón. Sin el perdón todo se viene abajo, ¿no? Nuestra vida espiritual no tiene sentido, nada tendría valor. Así que el perdón en sí es lo que predicamos. Cuando vos le predicás el Evangelio a alguna persona que no conoce al Señor, lo que le predicás es el perdón. Sí, las cosas están mal, no puede hacer nada, pero en Cristo hay perdón. Él pagó el precio por nuestros pecados. Eso es lo que predicamos. Es eso lo que Jesucristo vino a hacer, vino a perdonar pecados, ¿no? Claro, Él vino a morir en la cruz, vino a predicar, pero Él vino a perdonar y Él tenía autoridad para perdonar. Muchas veces fue cuestionado en torno al perdón que Él hacía, ¿no? Y Él demostró que tenía autoridad para perdonar a los pecadores los pecados. No solamente eso, sino que Él también enseñó acerca del perdón. Se debían perdonar. Los hijos de Dios tienen que exhibir estas características del perdón. Y cuán necesario es el perdón para nuestras vidas, ¿no? Cuando cumplimos 10 años de casado con mi esposa, una de las palabras que poníamos ahí que ha sostenido nuestra relación es el perdón. ¿Qué sería de nuestro matrimonio sin el perdón? Fallamos muchas veces, pecamos. En todas nuestras relaciones en realidad necesitamos el perdón. En las relaciones de la iglesia, en las relaciones familiares, el perdón es algo que necesitamos. Necesitamos perdonar, pero también necesitamos que nos perdonen. Necesitamos
entender bien lo que es el perdón. Y esta carta, aunque no menciona la palabra perdón, su tema está implícito en toda la epístola, ¿no? Pablo va a escribir esta carta a Filemón. Es una epístola distinta a muchas otras, claro, todas son distintas entre sí, pero esta tiene la particularidad de que es una epístola personal. Va dirigida hacia Filemón, y a diferencia de Tito y Timoteo, que sí son personales también, pero tienen más un tono pastoral, un tono eclesial. Esta es directamente a Filemón y asuntos que Filemón tenía que resolver en su corazón y en forma práctica, ¿no? ¿Quién era Filemón? Bueno, Filemón era un creyente que vivía en Colosas, pero probablemente se haya convertido a Cristo bajo el ministerio que Pablo desarrolló cuando estuvo 3 años en Éfeso. Y Epafras fue el que comenzó en realidad la obra ahí en Colosas, y Filemón parece que era un hombre que tenía bastantes posesiones, así que la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Claro, quizás no era la cantidad de personas que están en esta mañana acá, tenemos que pensar en las iglesias en el Nuevo Testamento, quizás no un grupo tan grande, y eso daba la oportunidad que también se puedan reunir en su casa. Y Pablo le va a escribir a Filemón esta carta para que perdone a Onésimo. Ahora, ¿quién es Onésimo? Bueno, te dije que Filemón era un hombre que tenía quizá muchas posesiones, y entre una de esas posesiones tenía al menos un esclavo, el que se menciona en la carta, y su nombre era Onésimo. Ahora, Onésimo no era muy bueno, de hecho era muy malo. Se lo va a describir como un siervo inútil. Él traía muchos desafíos a la familia, desafíos prácticos en cuanto al funcionamiento del hogar. Lo último que había hecho probablemente se haya robado algo y haya salido huyendo de la casa como fugitivo. Encontró un lugar en Roma, la oportunidad para refugiarse, ya que era una ciudad muy grande. ¿Y con quién dio? Con un conocido de Filemón, con el apóstol Pablo. No sabemos en realidad si es que Onésimo buscó a Pablo. Lo importante es que dio con Pablo y Pablo le predica el Evangelio. Él se convierte y en poco tiempo empezó a dar fruto de salvación. Empezó a ser una persona de ser un inútil a ser útil para el Evangelio, para los propósitos de Dios. Él amaba, y Pablo, por lo que describe en la carta, lo va a poner al mismo nivel que el mismo Filemón, que amaba al Señor Jesucristo y amaba a los santos. Así que Onésimo era un hombre muy útil para el ministerio. Sin embargo, aunque todo había comenzado nuevamente, no es que ahora creo en Cristo y las cosas que hice antes, los errores que cometí antes, ya está, todo borrón y cuenta nueva. No, hay algunos asuntos prácticos que hay que solucionar. Hay temas que hay que hablar, hay temas que hay que tratar. No podemos decir, bueno, ahora que esto ya está listo, lo otro me olvido de todo. Si tenía una deuda, no sé, en Edesur, listo, no, ahora yo soy cristiano, ¿no? No tiene sentido eso, ¿no? Sino que él tenía que enfrentar esta situación. Así que Pablo lo va a enviar de vuelta a Filemón, a Onésimo, a Filemón, para poder solucionar este tema. Pero bueno, había un gran riesgo en todo esto. Mira, en Roma, por aquel entonces, cuando un esclavo huía de su amo, podían matarlo. Los soldados romanos podían llevarlo preso y él podía morir. Así que era un gran riesgo todo el camino, todo el recorrido, y lo manda con Tíquico y lo manda con esta carta. Esta carta venía a ser como un certificado legal en ese sentido práctico, ¿no? Que eso iba a preservar la vida de Onésimo si es que tenía algún control de parte de los soldados romanos. Así que era muy útil esta carta. A su vez era una epístola personal, pero ya vamos a ver que tiene otro matiz más la carta. Entonces, lo va a mandar a Onésimo con todos los riesgos que esto implica, pero también con el dolor que representa para Pablo desprenderse de este hombre que él había ganado en la prisión. Y lo que trata la carta, básicamente, nos va a dar muchísimos elementos prácticos acerca del perdón. Nosotros en la iglesia estuvimos gastando 5 domingos en esta carta, así que sacamos muchas implicaciones. Y bueno, calcularle que son unas 6 horas de estudio que estuvimos
Así que si ahora lo resolvemos en 2 horas, 2 horas y media, estaríamos más o menos bien, ¿no? Digo, para no gastar 6 horas, ¿no? Nada, vamos a tratar de ser breves. Pero el perdón, hermanos, es un tema vital, es un tema central en nuestra vida. Antes de comenzar con la carta, quiero refrescarte algunos conceptos y quizá no todos estamos en el mismo entendimiento en cuanto a lo que es el perdón. Déjame darte algunas definiciones. En primer lugar, perdonar es una decisión unilateral que no depende de otros y por eso es un regalo de gracia. Esto es muy importante, partir de esta base. El perdón no es una recompensa o un acuerdo que yo hago que viene porque te hayas arrepentido si me ofendiste. No, no, no. El perdón es una decisión unilateral. Depende solamente de la persona ofendida, de nadie más. El perdón no requiere de ninguna otra parte más que el ofendido. Ahora, la reconciliación sí va a tener otro desafío y vamos a hablar un poquito más de eso. Ahí en el Nuevo Testamento se van a usar 3 palabras clásicas o con bastante frecuencia para hablar del perdón. Para los que toman nota, la primera palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento es afiemi. Y esto nos da la idea de que el perdón es la cancelación de una deuda. El pasaje que tenemos es Mateo 18 y Marcos 11, 25 al 26, te lo leo rápidamente. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros perdonáis, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que el perdón en este sentido es la cancelación de una deuda. Mira, el perdón es un mandato para todo aquel que ha sido perdonado. No hay opción, es un deber. El perdón a su vez va a nacer de un corazón misericordioso. Y el perdón no depende del arrepentimiento del ofensor. La segunda palabra que necesitamos entender en el Nuevo Testamento es la palabra apolúo. Y esto nos habla de que el perdón es una liberación total. Ahí en Lucas 6 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Acá juzgar y condenar me pone en el lugar de juez. Yo bajo el martillo y decido que esta persona quede presa, quede en la cárcel de la amargura. Y el perdón lo que va a hacer es liberar. No mantiene preso al ofensor ni prisionero de la ofensa. A su vez el verbo perdonar acá indica, o el tiempo del verbo indica la acción continua. Tenemos que estar perdonando todo el tiempo. Esto nos demuestra que tenemos necesidad de perdonar y de que nos perdonen. En la vida de la iglesia, esta dinámica es la que más se tiene que dar, el perdón, porque todos pecamos y ofendemos muchas veces. Así que no es un hecho aislado el perdonar, sino que es un hecho constante. De hecho, en Mateo 18, Jesús le contesta esto a Pedro: ¿cuántas veces tiene que perdonar a su hermano que peca contra él? Bueno, los rabinos enseñaban que si un hombre perdona algo, un daño profundo, una vez, es muy piadoso, muy misericordioso. Si lo perdona 2 veces a ese mismo daño, es una locura la misericordia que esta persona tiene. Así que los rabinos decían, nosotros somos capaces de perdonar 3 veces. ¡Wow! Impresionante. Ellos eran muy, muy devotos de Dios y muy misericordiosos. Entonces Pedro, como él no le gana a nadie, él dijo, bueno, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. ¡Wow! Le duplicó y uno más, ¿no? A los rabinos. Sin embargo, Jesús le dijo, sin límites, 70 veces 7. Todas las veces tenés que perdonar. La última palabra, que es muy importante, y esto es vital, es carisomai. Esta palabra va a aparecer ahí en Colosenses capítulo 3, el mismo lugar geográfico a la que va esta epístola de Filemón, va a ir otra, la de Colosenses. Y el perdón acá
nos va a mostrar que es un acto de gracia otorgado gratuitamente. Fíjate lo que dice: soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El modelo es Cristo. Pero a su vez, si vos estudiás el contexto, el perdón acá es evidencia de que el creyente se está revistiendo de su nueva identidad. Él se está poniendo la ropa que le corresponde. Esto tiene que ver con el reemplazo, hermano. Por un lado hay que dejar la amargura, renovar nuestra mente y revestirnos de gracia, de bondad. Esto es parte de lo que el creyente es. Así que el perdón no es solamente: listo, te perdono y no te quiero ver más. No. El perdón es un compromiso a responder con gracia ante la ofensa. Eso solamente Dios lo puede hacer. Pero a su vez, algo que tenemos que mencionar en cuanto al perdón, que sería muy práctico: cuando nosotros estamos perdonando a alguien, en un sentido estamos haciendo una promesa que tiene tres aspectos. En primer lugar, no voy a volver a sacar a colación la ofensa, ni la voy a usar en tu contra. Nunca más te voy a acusar sobre aquello con lo cual te ofendiste. No te lo voy a sacar en cara. Nunca más. Eso es el perdón, hermanos. A menos que tengamos que hablar del tema para que avancemos en la reconciliación. No voy a usar esto en tu contra para hundirte. En segundo lugar, lo que estoy prometiendo cuando perdono es: no voy a hablar a otros, no voy a murmurar para difamarte. No voy a hablar a otros acerca de tus fallas y acerca del daño que me causaste. Nunca voy a hablar de esto con nadie más. Esa es la promesa cuando uno está liberando, cuando uno está mostrando gracia, misericordia. Claro que a veces necesitamos la dirección, el consejo adecuado y necesitamos hablar con otros, pero eso no es para difamar, eso es para la reconciliación. Y en tercer lugar, y creo que es lo más difícil con lo que tenemos que luchar, es: no volveré a mencionar este tema ni siquiera para mis adentros. No voy a darle vueltas a la ofensa. No voy a reproducir mentalmente el video de tu pecado para quedarme amargado con eso. No voy a pensar en la ofensa que me hiciste. Claro que no nos agarra un ataque de amnesia y nos olvidamos, sino que si eso viene a nuestra mente, vamos a poner el perdón ahí. Vamos a evitar tener un mal pensamiento y vamos a mostrar gracia, la gracia, la misericordia de Dios. Alguien dijo que recordar la ofensa que alguien comete en contra de uno no es menos grave que tener un pensamiento lujurioso. Así que así de grave se tiene que ver la amargura aún en nuestra mente. En los primeros 3 versículos de esta carta, Pablo va a saludar naturalmente a Filemón, pero de manera implícita va a indicar cómo el perdón va a afectar a todo el entorno. Primero va a mencionar su nombre, pero probablemente los nombres que se mencionan, el nombre de la mujer y el otro muchacho, serían su esposa y su hijo. Hay bastante criterio para sostener eso. Así que el perdón es un asunto personal, pero es un asunto familiar. Después va a involucrar a toda la iglesia. Y esto es tremendo, hermano, porque el perdón se trata de algo que me hicieron, se trata del ofensor, se trata de cómo va a afectar esto a mi familia, pero se trata de toda la iglesia. Lo que yo voy a hacer con el ofensor va a afectar para bien o para mal la vida de la iglesia. En los siguientes versículos, del 4 al 7, el apóstol va a agradecer a Dios porque ve en Filemón las marcas de alguien que perdona. Y es por eso que a partir de los versículos 8 al 14, de manera cálida, afectuosa, va a animar a Filemón a perdonar. Él va a mostrar la urgencia y la prioridad que amerita el perdón. Y en esa sección usa cuadros preciosos de lo que es el perdón y la urgencia que trae el perdón. La imagen es muy gráfica. Él muestra un anciano preso suplicando: perdonar, recibir a Onésimo. Pero el segundo cuadro es tremendo también, porque él va a mostrar un anciano preso, pero un misionero preso, suplicando:
por perdón. Así que el perdón tiene que ver con esto. Claro, el asunto del perdón va a traer desafíos muy grandes. El perdón trae aspectos que van a requerir la muerte del yo. No va a ser fácil perdonar y se necesita la gracia de Dios. El perdón es un evento, pero a su vez es un camino que tenemos que transitar. Y hoy vamos a hablar de algunos asuntos difíciles del perdón, algunos asuntos que necesitamos afirmarlos en nuestro corazón. Pero antes hay algo que a veces he escuchado en el contexto, y es esto en cuanto a perdonarse uno mismo. Algunas personas dicen, yo puedo perdonar a otros que me dañaron, pero no me puedo perdonar a mí mismo. No puedo creer lo que hice. Soy un desastre. ¿Cómo voy a perdonarme? Ahora, esto de perdonarse a sí mismo, esta afirmación, ¿es un problema real en cuanto al perdón? ¿O esta expresión está ocultando algo por debajo de la superficie que necesitamos considerar? El concepto de perdonarte a vos mismo, si bien ha ganado mucha popularidad en la actualidad, y hay muchas personas que en base a esto se sienten como estancadas en un pantano que no pueden salir, no puedo perdonarme a mí mismo. Los psicólogos hacen mucho énfasis en la importancia de perdonarte a vos mismo, y muchos cristianos toman de ahí para apoyar esa idea, para adoptar esa idea. Pero la persona que dice, no puedo perdonarme a mí mismo, ¿ha identificado su verdadero problema? Mira, si vos abrís las escrituras, la escritura no dice nada de perdonarte a vos mismo. Porque en realidad esto es una gran mentira. Es una ilusión intentar perdonarnos a nosotros mismos. En la Biblia vas a ver a Dios perdonando personas. Y vas a ver a personas perdonando a otras personas. Pero nunca nadie perdonándose a sí mismo. Hay algunos versículos ahí vistos de manera muy superficial, de los que algunos toman para justificar esto. Claro, vos podés decir a la Biblia lo que vos quieras, ¿no? Pero eso sería un error. Nunca vamos a poder ayudar a nadie si no identificamos su verdadero problema. ¿Qué es lo que está detrás de esa expresión, no puedo perdonarme a mí mismo? Quizá la persona está expresando la falta de deseo de apropiarse del perdón de Dios. Quizá puede que no esté dispuesto a reconocer la naturaleza pecaminosa de su corazón. La persona no puede creer lo que hizo porque tiene un concepto muy alto de sí mismo. Y ahora no puedo creer cómo fallé. No me puedo perdonar esto. Sin embargo, si atiende bien lo que la Escritura dice acerca de su corazón, no va a tener dificultad en reconocer su pecado. Puede ser que esto sea producto del remordimiento por un deseo no alcanzado. Deseaba tanto esto y fallé y ahora lo perdí. Quizá un trabajo en el cual no fui diligente y ahora perdí. No me puedo perdonar porque no tengo esto que deseo. Quizá puede ser un noviazgo, un matrimonio. La persona falló en el proceso y ahora no puedo obtener ese matrimonio que tanto deseaba. Una posición en el liderazgo puede ser eso también. Pero en realidad el problema es algo que está deseando más que Dios y está expresando que no tiene un verdadero arrepentimiento. La expresión no puedo perdonarme a mí mismo no es bíblica y está ocultando un problema superior. Quizá esta persona ha establecido un estándar de lo que es la justicia y en base a su propio estándar no dio a la talla. Ha subido al trono de justicia y se ha declarado como el juez. Y como juez yo puedo decidir a quién perdonar y a quién no, así que yo no puedo perdonarme a mí mismo. Pero esto no es bíblico. Decimos que no podemos perdonarnos porque en realidad estamos dudando de Dios y de que Él nos haya perdonado. El remedio para todo esto, hermanos, ¿saben qué es? Es entender, es creer y vivir el Evangelio de Dios adecuadamente. Lo que realmente necesitamos es dejar la incredulidad y volvernos al verdadero Evangelio de la gracia. Así que el perdonarse a sí mismo no es un asunto difícil del perdón porque es una ilusión, no es real, es una gran mentira.
Pero el pasaje que vamos a estudiar hoy sí toca asuntos reales y verdaderamente difíciles. Cuando decimos que algo es difícil, no estamos poniendo excusas, ¿eh? No es que estamos diciendo, bueno, esto es muy difícil, no lo quiero obedecer. Lo que queremos expresar es que no solemos tener claridad en estos asuntos. Nos cuesta aceptarlos a muchos de ellos. Y sobre todo llevarlos a la práctica. Pero es lo que debemos hacer. Dios nos dio en Cristo la capacidad de obedecer todas las demandas del Evangelio y el perdón es una de ellas. Así que déjame mencionarte, vamos a estar estudiando del versículo 15 hasta el versículo 20 nada más. Pero ahí Pablo va a tocar asuntos delicados y necesarios acerca del perdón. El apóstol intenta poner en la conciencia de Filemón cómo es el obrar soberano de la providencia de Dios y la importancia de la reconciliación. Y le muestra a Dios, a Filemón también, el compromiso a renunciar al egoísmo y buscar el bien del otro. Todo esto es bastante complejo, así que vamos a dar lectura. Por amor al tiempo vamos a leer solamente esa sección del versículo 15. Dice, bueno, leamos del versículo 8 al menos. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviar, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis misiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Entonces, lo que vamos a ver hoy, como título le puse al sermón, es asuntos difíciles del perdón que necesitamos afirmar en nuestro corazón. Asuntos difíciles del perdón que necesitamos afirmar en nuestro corazón. Y en primer lugar, necesitamos entender esto, confiar en la doctrina de la providencia divina. Confiar en la doctrina de la providencia divina. Te voy a refrescar lo que es esta doctrina. La palabra providencia tampoco aparece en la Escritura como tal, pero el concepto está implícito en toda la Biblia. La doctrina de la providencia lo que hace es justicia con la soberanía de Dios, ya que ve el gobierno de Dios direccionado a un propósito. Muchos ven a un Dios soberano, pero más que un Dios soberano, parecería que es un Dios arbitrario y caprichoso. Cuando vos añadís este concepto de la providencia, ves cómo en la soberanía de Dios Él tiene un propósito, dirige las cosas hacia un fin. Así que providencia ha venido a significar la provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas las criaturas. Alguien o una teología dice en cuanto a este concepto que la providencia puede definirse como aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva todas sus criaturas, operan todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Agustín de Hipona dijo que todas las cosas son gobernadas, preservadas por la soberana, sabia y benéfica voluntad de Dios. Y la Biblia claramente enseña acerca del control providencial de Dios. Por ejemplo, Él muestra el control providencial sobre todo el universo, sobre el mundo físico, sobre la creación inanimada, sobre los negocios de las naciones, sobre el nacimiento del hombre y su parte en esta vida, sobre los fracasos y sucesos externos a la vida del hombre,
sobre todas las cosas que parecen accidentales e insignificantes, Él va a mostrar su control providencial sobre cada aspecto de su creación. Dios, hermanos, provee todo para llevar sus propósitos adelante. Dios diseñó un plan y de manera soberana lo va a llevar a su fin. Y esto es sin importar cuánto las personas se opongan ante el plan de Dios. Aún el pecado y la maldad del hombre no va a frenar su obra. A pesar de eso, Dios en su soberanía se va a servir aún del fracaso humano. La oposición a la voluntad de Dios lo que va a hacer es dar más oportunidades para el Evangelio. Incluso, hermanos, el daño que otras personas me puedan causar a mí va a cooperar para un bien mayor. Fíjate, el texto dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Esto es el propósito. El texto nos deja ver que más allá de todo lo inútil que fue Onésimo, lo peor o lo que terminó agravando las cosas es que huyó, se apartó. El versículo destaca esta acción como el hecho más perjudicial. El verbo apartar ahí se usa para referirse al divorcio, algo que Dios prohíbe. El sentido acá tiene que ver con romper algo establecido por Dios, con algo que Dios aborrece. También se usa para referirse cómo Cristo se apartaba del pecado. Es algo que aborrecía. En un punto, Onésimo no quiso tener ningún tipo de relación con su amo. Se apartó, huyó, menospreció a Filemón, menospreció su familia, su casa, su mantención, su vida, todo. Esto nos deja ver que Onésimo no solamente no quería ser esclavo, sino que principalmente no quería tener nada que ver con Filemón. La relación con Filemón es lo que el texto nos deja ver, que iba mal. Así que Filemón tenía que ver todo este rechazo hacia él y toda esta traición desde un punto de vista más elevado. Necesitaba reconocer la providencia divina en este asunto. Dios en su misericordia estaba usando el pecado de Onésimo primero para traer salvación a su vida y usarlo para la obra del ministerio, ¿no? Pero también todo este daño daría la oportunidad a que una de las dinámicas más difíciles en la vida de la iglesia tome lugar, y es perdonándonos unos a los otros. Ese perdón. Fíjate, el texto dice, para que le recibieses para siempre, literalmente, para que eternamente le recibas. Esto es recibir en su totalidad, recoger. Y dice, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. El punto de Pablo no es eliminar la relación amo-esclavo. Tampoco significa que Pablo esté a favor de la esclavitud. El Evangelio no se pronuncia en estas cosas, ¿no? Pero lo que genera el efecto del Evangelio es borrar toda forma de abuso en cualquiera de las dos partes. Porque pone como objeto de amor al otro. Así que entonces el amo ahora va a tratar a sus siervos adecuadamente, porque al hacerlo está buscando la gloria de Dios. Pero el esclavo va a servir con excelencia, pensando que es a Cristo quien está sirviendo. Así que con el Evangelio las relaciones no se borran, pero mejoran. Dice, mayormente para mí, pero ¿cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor? Pablo no está procurando la emancipación de Onésimo, más bien insta a Filemón a recibirlo, no como un esclavo solamente, sino más que esclavo, como hermano amado. Y como era para él mismo, ¿no? Dice, ¿cuánto más Filemón podía disfrutar la comunión con Onésimo? Tanto en la carne, ellos podían trabajar juntos y hacer un trabajo bien, excelente, productivo, pero también podían servir a Cristo juntos. Y también servirlo con amor, con fervor. Porque tanto en su calidad de esclavo, ahora Onésimo era otro, pero en su calidad de hermano, él podía crecer y aportar a la obra del Señor. Uno piensa, y muchos comentaristas cuando estudiaba esto se van por las ramas con el tema de la esclavitud, pero el punto acá no es la esclavitud. Esto es secundario, esto es una implicación secundaria.
de otra manera, si ese sería el punto, nosotros estaríamos reducidos a las circunstancias externas. Seríamos víctimas de las circunstancias. Pero el concepto que quiere traer Pablo acá es la providencia. Cuando perdonamos ofensas, estamos reconociendo la soberanía de Dios en todas las cosas que atañen a nuestra vida. Eso es. Claro, Dios no aprueba el pecado de Onésimo. No indujo a pecar a Onésimo. Así como no aprueba ni induce a pecar, a cometer ningún tipo de injusticia a nadie. Dios no es el autor del mal. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, vas a ver la justificación de Dios en cuanto al mal. ¿De dónde viene el mal? El mal es el producto del corazón del hombre, de los deseos insaciables de su corazón. Y eso es lo que destruye todo. En segunda de Pedro dice que los deseos corrompen todo en este mundo. Así que el mal que vemos en este mundo tiene que ver con los deseos malvados del corazón del hombre. Pero aún así, aunque el hombre corrompe todo, Dios no ha perdido el control de todas las cosas. Él sigue a cargo. Dios no es impotente ante lo que está ocurriendo. En parte el desenfreno por el pecado y sus consecuencias también es parte del decreto, del juicio de Dios sobre los hombres. El hombre ha insistido en rechazar a Dios, por lo tanto Dios nos ha entregado en sus placeres a una mente reprobada, ¿no? Pero aún así Dios no ha perdido el control, nunca lo va a perder. Lo podés observar, por ejemplo, en la vida de David. ¿Te acordás cuando Simeí, este hombre de la casa de Saúl, lo maldecía, le tiraba piedras durante todo el día? Los soldados de David que veían las circunstancias, le corto la cabeza, se soluciona el problema. Pero David vio más que ello, porque él dijo, si el hijo que ha salido de mis entrañas busca mi vida, ¿cuánto más ahora el hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, Dios se lo ha dicho. Es tremendo eso que dice David, hermano. A veces eso pasa desapercibido. Dios le dijo que maldiga. Y la providencia, y ves el bien mayor, porque va a decir, quizás Jehová mirará mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy. ¿Te das cuenta cómo funciona? Cuando uno piensa en toda la persecución y los 300 años de persecución que hubo en la iglesia, y parte de eso lo podés ver ahí en el libro de Apocalipsis, los creyentes estaban desalentados, hermanos, porque parece que lo que creímos no puede triunfar. ¿Cómo Dios va a edificar su iglesia si nos están matando? Si están matando a todos en la iglesia está siendo totalmente asediada por el mal. ¿Y quién puede contra los emperadores? ¿Quién puede frenar toda esta maldad? Sin embargo, el libro de Apocalipsis no es un libro para teólogos, para discutir sobre eventos futuros, sino que es un libro para alentar a los creyentes, para animar a esos que están siendo perseguidos y decirles, Cristo es el Rey, no es el emperador, es Cristo. El espíritu de la profecía es Cristo y Él va a triunfar sobre el mal. Pero todo esto tiene que suceder y nada escapa al control de Dios. Otro ejemplo tremendo que tenemos en las Escrituras en cuanto a este tema de la providencia es José. ¿Te acordás? Fue vendido por sus hermanos. ¡Qué injusticia! Fue tratado con envidia, con celos. Y después fue acusado injustamente por algo que no había cometido y otra vez en la cárcel. Y estando en la cárcel fue olvidado por estas personas que le habían prometido que le iban a hablar al faraón. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, él perdona a sus hermanos, los libera, ¿te acordás? Esto es liberar. Pero no solamente eso, salda su deuda y les muestra misericordia. Ahora van a comer con él. Pero cuando muere su papá, y acompáñame a Génesis, yo ya lo tengo, Génesis 50, cuando muere su papá, los hermanos tienen miedo y dicen, bueno, ahora sí, José se va a vengar por todo lo que le hicimos. Y fíjate lo que va a hacer José. José lo que va a hablar es acerca de la providencia. Él trae este tema para darle consuelo al corazón de sus hermanos. Hermanos, cuando entendés el tema de la providencia divina,
relacionado al perdón, eso va a traer consuelo a tu vida. Porque vas a ver un Dios soberano que no se le escapa ningún detalle de tu vida. Dice el versículo 19, y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Subrayé esa palabra encaminó. A esa palabra encaminó implica la idea de planear. Dios lo planeó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y fíjate la conclusión que da el autor, que es Moisés. Acá escribe Moisés, interpretando esto. Así los consoló y les habló al corazón. Hermanos, ¿con qué los consoló? Con la doctrina de la providencia divina. Él les mostró que Dios tiene el control de todas las cosas y aún a pesar del mal del hombre, Dios puede usar eso para propósitos mayores. Así que es verdad que los hermanos de José habían actuado mal al planear esto contra José. Pero José admite el daño, eso es muy importante. Pero lo que hace José es algo muy difícil también. Él ve cómo Dios tiene el control en medio de todo este sufrimiento. Dios lo encaminó, lo diseñó, lo planeó para bien, para salvar a muchos pueblos. Así que José asocia el daño con un propósito salvífico, con algo más grande. Lo mismo hace Pablo. El pecado de Onésimo tiene que ver con esto, con su misma salvación. Dios está operando en todo lo que tiene que suceder en el mundo. Él dirige todas las cosas hacia un determinado fin. Dijimos, todas las cosas son preservadas, gobernadas por la sabia, soberana y benéfica voluntad de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas incluye todas las cosas. Por ejemplo, incluye la oposición, incluye la enfermedad, incluye la pérdida de seres queridos, incluso el daño que me puedan causar otros. Todo opera para un bien mayor. Hermanos, Dios está obrando de manera personal, de manera continua, soberana y bondadosa en nuestra vida. Y usa todas las cosas para un bien mayor. Dios está pensando en cada detalle de nuestra vida para llevarnos a la madurez. Y lo hace así, en forma constante, soberana y bondadosa. Eso es tremendo, hermano, porque uno piensa, Dios diseñó todo en mi vida para llevar, tan ocupado está de mí el Señor. Sí, por su amor, no porque nosotros seamos algo así, sino porque somos el objeto del amor de Dios. Y Él piensa en cada detalle, en tu vida, en mi vida, para llevarnos a la madurez. El problema entonces de no perdonar es que al final, por debajo de la superficie, estamos cayendo en la idolatría entre otras cosas. Te voy a decir por qué. Porque quitamos al Dios soberano de su trono y pensamos que esa ofensa no tiene nada que ver con Dios. Y convertimos a Dios en un Dios permisivo, impotente. Ay, yo no quiero esto, pero no puedo hacer nada. ¿Ese es el Dios en quien has creído? ¿Ese es el Dios grande, soberano que cantábamos? Claro que no. Claro que no. Dios no es incapaz. Dios es providencial. Todo Dios lo va a usar para un bien mayor. Y uno dice, pero si te cuento esta situación, decime cómo la vas a llevar para un bien mayor. Mira, yo no lo sé. No lo sé. ¿Acaso Job sabía acerca de lo que iba a venir después? La Biblia no registra ni que supo siquiera en ningún momento. Pero había un propósito mayor que tenía que ver con la gloria de Dios y la santidad de Job. En nuestros razonamientos difícilmente seamos capaces de entender cómo es que este daño puede resultar en salvación. Eso no lo podemos responder. Pero confiemos, hermanos. Por eso es confiar en la doctrina de la providencia divina. Ahí lo tenés allí en Leo, ¿no?
un joven recientemente casado, su hija pequeña, saliendo a la obra misionera en Ecuador y siendo asesinado, junto con sus 4 compañeros, al poquito tiempo de empezar la obra. Se podría pensar, qué despropósito, ¿no? ¿Para qué desperdiciar la vida de esa manera? Sin embargo, esto que produjo un impacto en el corazón de los creyentes y muchos salieron impulsados a la obra misionera. Quizás Jim Elliot nunca hubiese alcanzado a impactar de la manera que lo hizo al sacrificar su vida. Porque Dios es providente. Claro que fue pecado lo que hizo esta tribu, ¿no? Fue pecado, no fue algo bueno lo que hicieron. Pensá en la esposa de este hombre y su hijita. ¿Qué pasaría por el corazón de esta mujer? ¿Podrían perdonar a esta gente? No solo ella, las demás esposas, ¿podrían perdonarlos? Ahí todas estas mujeres entre 20 y 28 años regresan al lugar con perdón y amor hacia los que habían matado a sus maridos. Y ellos quedaron asombrados, ¿no? Decían, actuamos muy mal, hasta que entendieron la escritura. Y yo pienso a veces, ¿qué habrá sido más impactante en los propósitos de Dios en la obra misionera? ¿El sacrificio de Jim Elliot o el perdón de las esposas de estos hombres? Yo no sé, a veces me pregunto eso, ¿no? Y creo que el perdón dio lugar a un impulso tremendo en la obra misionera. Y asociado con esto, o sea, uno piensa en Jim Elliot y murió a los 28 años de edad. Pero ¿sabes por qué fue impactado ese hombre? ¿Sabes qué es lo que le hizo salir a la obra misionera? Una biografía, en realidad un diario. La Biblia de David Brainerd. No sé si escuchaste acerca de David Brainerd, pero hay en internet, es de dominio público su diario y lo puedes leer. Él no escribió una biografía, él escribió un diario personal, cosas que iba detallando en cuanto a su relación con Dios. Él era un hombre que vivía con muchas enfermedades físicas, un hombre muy débil en su cuerpo, muy débil. No podía avanzar mucho, pero él tenía un corazón para los lugares no alcanzados en Estados Unidos. Él buscaba siempre predicarle a los indios, ¿no? Así lo llamaba él, sus pobres indios. Y siempre tenía esto, y durante muchos años no vio ningún fruto. Nadie se convertía. Hasta que empezó a ver fruto, algunas conversiones genuinas. Y se alegraba este hombre, ¿no? Y al poquito tiempo murió. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Un hombre de 28 años siendo asesinado, otro muriendo de enfermedad. ¿Qué sentido tiene? Bueno, te digo, la vida de David Brainerd no solamente impactó la vida de Ginebra, sino la vida de montones más que salieron al campo misionero. Y aún sigue impactando, ¿no? Aún Dios sigue usando su testimonio. Y uno no entiende por qué sucede eso, pero no es nuestra misión entender eso, sino es confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Así que el perdón es un asunto difícil, pero tiene que ser visto dentro de estos parámetros, dentro de la providencia de Él. ¿Te parece duro de aceptar? ¿Te parece que Dios es un Dios insensible y que quiere lograr sus propósitos porque quiere lograr sus propósitos así? Bueno, nuevamente, Dios no es el autor del mal, pero Él va a llevar todo lo que va a suceder para cumplir con sus propósitos. Y si no es así, y si en algún momento dudas en cuanto a la bondad de Dios, mirá el Calvario. ¿Las personas trataron bondadosamente a Cristo? ¿Lo trataron bien acaso? ¿Acaso nosotros somos distintos con Él? ¿Le hemos amado y servido desde siempre? ¿Cristo no tuvo que morir por nuestros pecados? Cristo sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Claro, como Dios Él lo podía ver también, ¿no? Hay un propósito mayor que excede a nuestras limitadas vidas, hermanos. Así que el perdón da la oportunidad para que esos propósitos se lleven adelante. Confiemos en la providencia de Dios. Vamos a mencionar al menos los otros puntos. Va a ser complicado terminarlo, pero en segundo lugar, aprovecha la oportunidad de la reconciliación. Entonces,
En primer lugar, confía en la doctrina de la providencia divina. En segundo lugar, aprovechar la oportunidad de la reconciliación. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. La idea dominante acá es recibe. Hay una, vamos a llamar así, cláusula condicional antes, es la primera parte. Si me tienes por compañero. Algunos que entienden de gramática dicen que esto es una cláusula de primera clase. O sea, presupone la verdad de esto. El lector tiene que leerlo así. Si me tienes por compañero, y vamos a entender, vamos a estar de acuerdo en que sí me tienes por compañero, entonces recíbele como a mí mismo. La palabra compañero ahí es de donde nosotros tenemos el concepto comunión. Mira, la comunión entre Pablo y Filemón es una realidad. Y así debe ser la realidad entre Onésimo y Filemón. Mirá la vara que le está poniendo Pablo. ¿Qué rencor le tiene Filemón a Pablo? ¿Qué obstaculiza la relación entre Pablo y Filemón? Nada, nada. Hay una relación basada en la comunión con Cristo. Así que de la misma manera tiene que suceder entre Filemón y el ofensor, Onésimo. Así de poderoso debe ser el perdón, hermanos. Debe haber un deseo de restaurar la relación, de restablecer el trato. Y aún si no está ese deseo, esa voluntad, déjame decirte que la palabra recíbelo está en modo imperativo. Esto sugiere que es una orden. Tenés que hacerlo, sí o sí. Y el tiempo nos dice que lo tenemos que hacer de inmediato. Esto es inmediato. Así que recíbelo, recíbelo. A esto nos debe llevar el perdón. Pero ¿qué pasa cuando reiteradas veces viene nuestro hermano a pedir perdón? ¿Tengo que perdonarlo? ¿Sí? Claro, Mateo 18, ¿no? Jesús le quitó los límites al perdón. Pero ¿cómo voy a actuar en relación al ofensor? Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Le conté algo privado y lo anduvo contando por ahí, ¿no? Lo perdono, sí, lo perdono, pero nunca más le voy a tener confianza la próxima vez. Pero ¿qué dice el texto? Recíbelo como a mí mismo. Recíbelo como a mí mismo. Relación entre Pablo y Filemón, confianza. Relación entre Onésimo y Filemón, confianza. Recíbelo como a mí mismo. El perdón es así. Siempre que pienses en guardar o quitar esa confianza en la persona que te ofendió, pensá en este texto, recíbelo como a mí mismo. Tenés que tratarlo como lo tratarías a Pablo. ¿Cómo lo tratarías? Yo casi el Nuevo Testamento, ¿no? Me imagino que habría confianza. Así que así tiene que ser. Pero es complejo porque cuando alguien nos daña, ¿qué hacemos? Establecemos ahí mecanismos de defensa. Enseguida nosotros le ponemos a esa persona un cartel. Y sabemos en relación a ese cartel qué es lo que tengo que hacer y no hacer con esa persona, qué es lo que tengo que decir y no decir. Y vivimos así, todos tienen un cartel, en donde hay límites. ¿Por qué? Por la amargura que llevamos en nuestro corazón. Pero te quiero recordar que el perdón no se trata del arrepentimiento de los ofensor, es unilateral. Tengo que perdonar, tengo que mostrarle gracia, amor. No importa cuántas veces peque contra mí esa persona. Por eso el asunto del perdón tiene que ver con el Evangelio. Perdonando como Cristo os perdonó a vosotros en Cristo. Pero claro, acá en nuestro deseo de autopreservación vamos a caer en todo un mecanismo de defensa, ¿no? Hay algunos conceptos igual errados en cuanto al perdón. Entonces el perdón me pone en una posición vulnerable. Ahora todos pueden pecar contra mí. Me transformo como en esa alfombra que se pone en la entrada de la casa. Todo lo que pasa me pisan. No hay nadie. Soy un imán para la ofensa. Bueno, eso no enseña la Escritura. Tenemos que cuando entendemos un principio, tenemos que recordar los demás principios y no contradecirlos entre sí. Si el hermano está pecando, ¿qué tengo que hacer?
confrontar su pecado y perdonarlo. Pero no tengo que dejar de confrontarlo, porque si yo lo dejo de confrontar a este hermano, ahí no lo estoy amando. La Biblia no nos manda que nos peguen de todos lados, sino nos manda a amar. Y en el amor tenemos que perdonar y tenemos que exhortar al hermano que está caminando mal. Ahora vamos a dar unos detalles en cuanto a esto, pero hay algunas circunstancias en las cuales la reconciliación a veces no se puede dar. Y tenemos que ser sabios para cuando esto sucede. ¿Tenemos que perdonar a todos, sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, no. Pero si la persona se murió, ¿la tenemos que perdonar? También. Ahora, ¿podemos reconciliarnos con esa persona? Y no, ya no. La persona está muerta. Así que hay algunas limitaciones. La Escritura dice, lo que depende de vosotros está en paz con todo. Algunas cosas no dependen de nosotros. Por ejemplo, la parte ofensora es una persona inconversa que no puedo evitar. Porque, no sé, es mi jefe de trabajo. Bueno, tengo que cargar con eso como la voluntad de Dios y sufrir el agravio. Y tengo que abrazar eso como la bondad del Señor también. Ahora, si lo puedo evitar, lo puedo evitar. Si la persona es un inconverso, ¿tengo que reconciliarme con un inconverso? Ahí estaría contradiciendo otro principio, ¿no? Yo lo tengo que perdonar, pero la Biblia dice que no tenemos que hacernos amigos del mundo. O sea, ¿qué relación estaría reconciliando? La relación que tiene que ser reconciliada es la hermandad, la comunión con Cristo, el servir junto a los propósitos de Dios, la familia de la fe, esa es la relación. Pero no una relación con un inconverso. A él lo veo como una oportunidad, como un campo misionero. Le tengo que explicar el Evangelio, por eso tengo que perdonarle. Tengo que perdonar tantas veces como sea necesario, hasta que él pueda ver a Cristo en ese perdón. La parte ofensora no está arrepentida, se mantiene firme en el pecado. Tengo que perdonarlo. Lo perdoné, pero lo tengo que confrontar. Y si es un hermano en la fe, tiene que ser confrontado de acuerdo al proceso bíblico de Mateo 18. Si es que no se arrepiente, no puede haber una reconciliación en la relación, pero tiene que estar el perdón. Pero hay otros casos de fuerza mayor en lo que no es conveniente o que va a llevar más tiempo y desafíos más grandes una clase de reconciliación. Por ejemplo, cuando se pone en peligro la integridad física de una persona, violencia, alcohol, drogas, prostitución, violación, esos son casos de fuerza mayor, donde hay que ser sabio y buscar el consejo para ver cómo se reconcilia la relación y si es prudente en los tiempos y todo eso, ¿no? Porque hablamos de que un principio no tiene que pasar por alto otro principio. Y tenemos que tener eso mentalmente. Tendemos siempre a los extremos, pero tenemos que mantener un equilibrio en cuanto a los principios. Pero fuera de todos estos problemas que te acabo de mencionar, dentro de la congregación, todos los asuntos tienen que llegar a la reconciliación. Todos. En todo. Tiene que ser recíbele como a mí mismo. En todo tiene que gobernar ese principio. No puede haber personas que me caigan mal, no puede haber personas que me caigan bien. Los tengo que amar a todos. Claro que vos tenés un trato más afectivo y más cercano con algunos. No estoy diciendo que eso no esté bien, pero no puedo rotular a personas que me caen mal porque dicen esto, porque son así. Tengo que amarlo. Y si me ofendió, tengo que perdonarlo. Y si lo ofendí, le tengo que pedir perdón. Pero las reconciliaciones dentro de la iglesia tienen que estar bien. Hermanos, esto es muy importante. Esto es muy importante porque en parte es lo que somos, ¿no? La obra de iglesia bíblica misionera, ¿no? Y misionera tiene que ver con esto. ¿Cómo el mundo va a creer cuando vea a hermanos que se están amando? Cuando vea un grupo de creyentes, Jesús oró por esto. Y es tan urgente y prioritario el perdón que Jesús mismo cuando hablaba de la adoración, ¿para qué existe el ser humano? Para adorar a Dios, ¿no? ¿Y por qué el ser humano no adora a Dios? Porque ha pecado. Dios dio el sacrificio perfecto para que el ser humano pueda adorar a Dios. Pero Jesús dijo que cuando le ofreces tu ofrenda ahí delante del altar y te acordás que tenés un problema con tu hermano, ¿qué tenés que hacer?
Deja ir la ofrenda. Después, ofrenda, porque ese es el propósito de tu vida, adorar a Dios. Imagínate, Dios no va a aceptar una adoración de un corazón que está en la amargura. Podemos cantar muy fuerte, muy lindo, pero Dios no va a aceptar cualquier clase de adoración. Es una adoración falsa cuando yo tengo amargura con mi hermano. Así que tengo que perdonar. Tengo que perdonar. ¿Qué oportunidades de reconciliación necesitas aprovechar hoy? Porque te digo algo más, ¿no? El perdón no es algo que yo puedo ir, bueno, voy a ir pensando durante este mes a quién tengo que perdonar y después el otro mes voy a ver si doy el primer paso. Todo el margen que des es lugar para Satanás. Es creer la mentira del diablo y no vas a poder perdonar. Considera el asunto de la restitución, dice, si en algo te dañó, te debes, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes. Acá Pablo está diciendo, un énfasis en él, ¿no? Acá en yo, dos veces se menciona, yo, Pablo, lo pagaré. Y después, vos ves ahí, lo dominante es ponlo a mi cuenta, ese es el verbo dominante. Pablo está considerando la restitución del daño. Claro, porque te dije al principio que el Evangelio no omite la deuda, ¿no? La vida nueva no exime de pagar, de restituir a la parte ofendida. Y esto es muy importante, porque esto es algo que muchas veces se pasa por alto también, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahora Onésimo es una nueva criatura, pero pará, Filemón, o sea, le deben algo, le robaron algo a Filemón, encima se le fue un esclavo. O sea, ¿quién se hace cargo de todo esto que le está pasando a Filemón ahora? Bueno, Pablo se va a hacer cargo. ¿Qué disposición de Pablo a restaurar esta relación con Filemón? Es una hermosa ilustración digo, acerca de la obra de Cristo, ¿no? Porque Filemón, al igual que Dios, ha recibido ofensas. Onésimo, como cualquier pecador, precisa reconciliación. Y Pablo, por su parte, ofreció pagar el precio necesario para hacerla posible. Este es el mismo papel que desempeña Jesús en relación entre el pecador y Dios. Pablo, al igual que Cristo, estuvo dispuesto a pagar el precio de la reconciliación. Es hermoso esto, hermanos, pero también pensá en Pablo, ¿no? ¿Pablo qué tenía que ver con todo este asunto? Bueno, Pablo no era ni siquiera parte de la iglesia de Colosas. Conocía a Filemón, pero conocía a Onésimo. Pero él se va a involucrar, porque él es un pacificador, al igual que vos, al igual que yo. ¿Hasta qué punto se va a involucrar Pablo en esta intervención, resolución de conflictos? ¿Hasta qué punto? Se va a hacer cargo. Todo lo que te deba, ponelo a mi cuenta. Tremendo, hermano, tremendo. Hay mucho más para aprender de ese punto, pero pasemos al último. Entonces, confiar en la doctrina de la providencia divina, aprovechar la oportunidad de la reconciliación, considerar el asunto de la restitución. Y hermanos, hay un detalle acá que no les mencioné, pero la restitución tiene que ver con la consecuencia del pecado a veces. Hiciste algo muy grave y quizás tengas que ser echado del trabajo. Pues sí, pero con este trabajo sustento a mi familia. ¿Pero qué es mejor? ¿El dinero o la santidad? Hay que restituir el daño. Así que hay que ir y pedir perdón, asumiendo todo el riesgo que eso puede implicar. No, pero otros también roban y ya es normal. No, vos sos un hijo de Dios. Entonces, la restitución es muy importante. Y en algunos casos, creyentes han tenido que ir a la cárcel, incluso, por haber hecho lo que hicieron. Y no, pero no, ante ese límite, no. Hay que afrontar. Si hay verdadero arrepentimiento, el dolor no va a estar en lo que pierdo del mundo, sino en lo que estoy perdiendo en cuanto a Dios y la relación con Él. Así que la restitución está muy asociada al arrepentimiento en el perdón. Pero por último, confortar los corazones de los santos. Capaz que esto no te parezca muy difícil, pero mira, te voy a decir algo. Dice el texto, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Cuando alguien peca contra vos, ¿qué es lo que estás pensando? En el daño que recibiste. Estás pensando en el ofensor, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hay en esa situación? Hay dos.
La parte que ha ofendido y la parte ofendida. Pero lo que le está diciendo Pablo acá a Filemón es: deja de mirar tu propio dolor y al ofensor y empezar a mirar cómo esto puede afectar la vida de otros. En el versículo 3, si no me equivoco, Pablo había dicho que Filemón confortaba el corazón de los santos. Él está acostumbrado a traer aire fresco, consuelo, ánimo a la congregación de los santos. Y ahora Pablo le está diciendo: conforta mi corazón, conforta mi corazón. Yo sé que no te hice el daño, yo sé que a mí no me hicieron el daño, pero yo voy a ser afectado por la decisión que vos tomes. Así que conforta mi corazón. Claro, porque el asunto del perdón no solamente es personal o familiar, sino eclesial. Cuando en la salutación describe a toda la iglesia que está en tu casa, en los últimos versículos hay una lista de nombres que se dan, personas que están involucradas. Así que vos imagínate, Filemón tiene que perdonar a Onésimo en presencia de toda la iglesia, en conciencia de Tíquico que llevó la carta, frente a Onésimo que es el que le causó perdón, en relación a Pablo que es quien le escribe la carta, pero a su vez todos los que están con Pablo. Ahí están Marcos, están Lucas, hay varios. Epafras es el pastor de la iglesia en Colosas. Así que Filemón tiene que perdonar y tiene que entender que el perdón va a afectar para bien o para mal la vida de la iglesia. ¿Te acordás en Mateo 18 cuando este siervo malo no quiso perdonar a su consiervo? ¿Qué le pasó a los otros consiervos? Se entristecieron mucho. Hermanos, nuestra falta de perdón trae dolor a la vida de la iglesia. Y vos decís, pero nadie sabe que yo vivo en amargura, lo estoy ocultando, no importa. Eso trae estorbo al crecimiento de tu hermano, trae tristeza al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está viendo tu falta de perdón, está viendo la actitud que tenés, está viendo cómo ahora lo tratás de forma distinta a antes de que te había hecho la ofensa, porque no lo perdonaste, no lo recibiste como a Pablo. Entonces, es muy importante esto, hermano, porque esto amerita la muerte del yo. Ya no tengo lugar en este asunto. Primero tengo que considerar la providencia de Dios. Después, aprovechar la oportunidad para reconciliarme. Si tengo que pagar, restituir el daño, lo tengo que hacer. Pero sobre todo esto tiene que estar movido por el amor a la iglesia. Cuando haya amargura en tu corazón, cuando haya amargura en mi corazón, mi oración es: Señor, primero tengo que confesar esto por amor a vos te estoy ofendiendo. Estoy menospreciando el perdón que vos hiciste hacia mí. Pero también, qué triste para mis hermanos que tengan que estar frente a alguien que está amargado. Así que es para tomar mucha conciencia en cuanto al perdón, hermanos. Vamos a ver.